Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro tema sobre la Biblia, pero vamos a leer el texto central que está en el Salmo 119, 130, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El tema se titula ¿por qué leer la Biblia? La Biblia, además de ser una mini biblioteca compuesta por diferentes libros, cartas y evangelios, también son las instrucciones de Dios para preparar el camino de la salvación para el hombre. Sin embargo, muchos quieren saber un poco más sobre las razones de por qué se debe leer la Biblia. Y vamos a dar respuesta a esta pregunta. Primera respuesta: ¿por qué leer la Biblia? Porque en ella encontramos que todos los seres humanos, escuchen bien, hemos pecado contra Dios y que nadie puede ganarse el cielo por medio de las obras, como muchos piensan. Pero la palabra del Señor no dice así. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Todas las buenas obras tendrán su recompensa, pero aquí en la tierra. Eso no nos va a dar entrada al reino de los cielos. Y Pablo lo dijo: no por obras, para que nadie se gloríe. Respuesta número 2. ¿Por qué leer la Biblia? Porque la Biblia nos enseña que la salvación del hombre es únicamente a través de Jesucristo. Como está escrito en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo sé que muchas personas, antes de leer la Biblia, creíamos en que la salvación era quizás a través de otros dioses, a través de María, de la guadalupana, en fin, de lo que nos decían. Eso creíamos, porque no habíamos leído la Biblia. Pero en el momento que comenzamos a leer la Biblia, nos encontramos con esto: que ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre debajo de los cielos, que solamente Jesucristo es el Salvador. Pero ¿cuándo lo venimos a aprender? Cuando comenzamos a leer la Biblia. Por eso estamos dando respuesta: ¿por qué leer la Biblia? ¿Sí? Tercera respuesta: ¿por qué leer la Biblia? Porque nos ayuda a conocer al único Dios. Deuteronomio 4, 35 y 39 dice: a ti se te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro. Y no hay otro fuera de él. En el 39 dice: aprende pues hoy a reflexionar en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. Gloria al Señor. Entonces, antes de leer la Biblia, al menos yo les puedo testificar, adorábamos a otros dioses y diosas. Pero en el momento que comenzamos a leer la Biblia, pues la Biblia nos enseña que solamente hay un solo Dios y comenzamos a adorar a ese único Dios. Respuesta número 4. ¿Por qué leer la Biblia? Porque aprendemos a temer a Dios, o más bien a entender qué es el temor a Dios. Como está escrito Proverbios 2:5, que dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Antes de leer la Biblia, caminábamos haciendo diversas cosas, sin discernir si era bueno o si era malo. El pagano, el que no conoce la palabra, pues hace muchas cosas, o sea, no sabe que
aunque esté haciendo cosas malas, o sea, no conoce el temor de Dios. Pero en el momento que comenzamos a leer la Biblia, entonces aquí la palabra nos enseña, ¿verdad?, las cosas que sí se deben de hacer y las cosas que no. Y cuando comenzamos a dejar las cosas que no, eso significa temor a Dios. Bueno, respuesta número 5. ¿Por qué leer la Biblia? Porque ahí encontramos la sabiduría y la inteligencia. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que si tú eres una persona estudiada, con profesión, bueno, tengas la carrera que tengas, la verdadera sabiduría proviene de lo alto a través de este libro, no de cualquier libro. Las sabidurías que dan las carreras o las profesiones son sabidurías humanas o terrenales, pero eso no nos va a dar entrada al reino de los cielos. Amén. Bueno, respuesta número 6. ¿Por qué leer la Biblia? Porque nos ayuda a fortalecer nuestra fe, como está escrito en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antes de leer la Biblia, nuestra fe, teníamos fe, pero era una fe equivocada. Creíamos en muchas cosas, hasta en los hechiceros, en los espiritistas. en donde quiera poníamos nuestra fe. Pero cuando comenzamos a leer la Biblia, ya nos enfocamos, ¿verdad?, a confiar en Dios, a creerle a Dios. No a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Y eso se llama fe. La última respuesta número 7. ¿Por qué leer la Biblia? Para entender la historia de la humanidad, sobre el pasado, el presente y el futuro, que eso es algo muy importante. Por ejemplo, en el principio de la creación, entendemos cómo fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Nos habla también sobre la historia de Israel, de la vida, de la muerte. También nos habla de la resurrección de Jesús y de la expansión de la iglesia primitiva. La Biblia contiene profecías, muchas ya cumplidas y otras por cumplir. También aprendemos a observar las señales de los tiempos. Eso es algo importante. No para tener miedo, no, sino para prepararnos más y esperar que se cumplan esos tiempos. Y en uno de esos tiempos es la llegada o la venida de nuestro Señor Jesucristo, primeramente a través del arrebatamiento, porque aparte va a ser la otra segunda venida, donde pues ya la iglesia no va a estar aquí. Muy bien. ¿Se dan cuenta, hermano, hermana que me está escuchando, amigo, amiga que me estás escuchando? Miren cuántas cosas se pueden aprender con solo leer la Biblia. Así que yo los invito a tomar en cuenta este consejo. Comiencen a leer la Biblia y ustedes mismos verán los cambios en su vida, en su corazón, y adquirirán todas estas cosas que les acabo de decir. Hemos terminado y los espero en el próximo video, referente también a la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.